Seguimos en vivo en Puntal AM y como te lo anticipamos, hoy analizamos el discurso presidencial en la apertura de sesiones en el Congreso en el día de ayer. Muchas expectativas por lo que se iba a decir, por este discurso que al final duró 2 horas, que fue transmitido por cadena nacional en un año fuertemente político, electoral, en el medio de las tensiones, tanto de la oposición como del oficialismo. Había expectativa de ver si iba a estar justamente la presencia de la vicepresidenta que le iba a recibir, Alberto Fernández. Finalmente la foto que empezó, ¿no?, previo con el discurso y después que terminó con muchas mujeres en la presencia justamente del Congreso y de esa foto final acompañando a Alberto Fernández. Un discurso que en un primer momento, en una primera instancia, fue una enumeración de todos los logros considerados por el oficialismo de esta gestión, de estos 3 años de gobierno, y después una curva ineludible en el discurso de Alberto Fernández con algunos lo rotulan como de violento, un discurso que se tornó bastante agresivo con, por supuesto, el oficialismo, pero también con integrantes de la Corte Suprema. 2 de ellos estaban ahí presentes escuchando todo lo que decía el presidente junto con diputados, senadores, miembros y funcionarios en general de lo que es el poder político. Nos vamos a poner a pensar en otras cuestiones, nos van a ayudar a analizar esta cuestión justamente Carlos Fara, que es politólogo y que cada tanto nos da una mano con su enfoque, así que le agradecemos al contacto a Carlos, que ya está en diálogo con Puntal AM. Carlos, Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Paula, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cómo analizar? Seguramente vos ya lo viste en vivo y en directo, seguramente el discurso, pero ¿cuántas cosas para decir al respecto, no? Sí, totalmente. Bueno, un poco, digamos, en la línea de algo que vos comentabas, creo que hubo como 2 discursos, ¿no? La primera parte moderada, donde el presidente hizo un balance, digamos, de logros de gestión, y luego una segunda parte, digamos, donde se volvió un Alberto muy vehemente, ¿no? Muy confrontativo con la oposición, con la justicia, con la Corte Suprema, con los medios de comunicación. Un poco, yo te diría, un Alberto casi hablándole a Cristina, ¿no? Como un poco como el cristinismo siempre le reclama que deje de ser tibio, sino que pase a ser, digo, como más confrontativo, con los poderes mediáticos, con el poder judicial, y me parece que todo eso un poco, digamos, que Alberto pensando, digamos, quizá en su propia precandidatura presidencial. Bueno, y la foto fuerte, ¿no? De Cristina a su lado, de 3 mujeres, ¿no? Al lado de Alberto Fernández, celebrado por Ayelen Macina, también la ministra de Géneros y Diversidades, como una de las patas que empiezan a desglosarse, ¿no? En esta muestra, en este hecho político que es el discurso presidencial de ayer. Sí, totalmente. Te diría que de alguna forma me parece que el presidente lo que trató de hacer, digamos, es como dirigir su discurso no a la población en general, sino más específicamente digamos, a su propio público, ¿no? Que su propio bloque, digamos, le festejó digamos, los dichos, ¿no? Donde el presidente, digamos, levantó el volumen notablemente. Desde ese punto de vista creo que lo que trata es de revalorizarse en su rol político, teniendo en cuenta, primero, digamos, esta expectativa de que eventualmente pueda ser precandidato presidencial y competir en una primaria, y luego, digamos, el hecho muy concreto de que el presidente no puede abandonar, digamos, un rol preponderante, teniendo en cuenta que todavía le quedan 9 meses de mandato, 10 meses de mandato, y eso, digamos, hace que su figura política tenga que estar siempre presente y firme, ¿no? Vos lo interpretás como un discurso de despedida porque se dijo mucho al respecto y ¿fue un discurso de despedida o todo lo contrario? Porque no fue un corrimiento absoluto en esta tensión en el frente de todos, a ver, te corres, mordiste la mano del que te dio de comer, hablando puntualmente por Cristina Fernández de Kirchner y la cámpora y la no presencia de Máximo Kirchner, por ejemplo. ¿Cómo lo interpretás? Mira, una cosa rara en el discurso fue que el presidente no habló del futuro, digamos, no habló de cosas que iba a hacer, habló de cosas que había hecho hasta acá y después, digamos, la última parte en la confrontación tal cual mencionábamos, lo cual sonó raro porque está claro que, que alguien que quiere reelegirse en el cargo
debería hablar sobre horizontes, sobre objetivos futuros, que eso el presidente no lo hizo, pero al mismo tiempo, ojo, digamos, yo creo que el presidente de alguna manera en la última parte fue un poco como decirle a Cristina, mira que yo también me animo a criticar a la Corte y a los medios tal cual ustedes me piden y adelante tuyo, ¿no? Lo cual, digamos, eso me parece que tiene un poco que ver con su intención efectiva de que el cristianismo avale que él pueda competir en una primaria. De todas maneras, en la medición de fuerzas, me parece, y vos sabrás mejor, Carlos, le da a Alberto Fernández la competencia, porque también esto de tibio, moderado, es muy criticado por la Cámpora y el kirchnerismo en general, de que sí, se gritonea, pero que no se toman medidas al respecto, y puntualmente con lo que pasa con la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Claro, totalmente. Mira, digamos, si le da, te diría que en relación de fuerzas no, digamos, claramente todo lo que sucedió ayer adentro del recinto y fuera del recinto es un presidente aislado. Los movimientos sociales movilizaron a regañadientes, la CGT no hizo nada, y de todas maneras él seguramente autorizó ese afiche que lo presenta, digamos, como precandidato presidencial para este año. Ahora, también es cierto que es una elección en donde todo el oficialismo considera que si no pasa nada raro deberían perder la elección presidencial de este año, y eso, ojo, que puede ser que en algún momento nadie quiera competir realmente, sobre todo, como ha dicho, digamos, más de un dirigente, bueno, si va el presidente, digamos, no tiene mucho sentido que haya competencia dentro de la primaria, y que eso, digamos, sea el presidente sea a quien dejaron ser candidato, no porque valía la pena, sino porque para perder mejor que pierda Alberto, digamos, ¿no? Bien, y temáticas tan importantes como inflación, salarios, la cuestión económica con el fondo, fueron, me parece, muy acotadas, muy breve. No hizo alusión tanto a eso como este hincapié en la enumeración de lo que consideró positivo en estos 3 años de gestión, los embates contra el macrismo, la herencia del macrismo y esta alusión directa a lo que tiene que pasar teóricamente con la Corte Suprema de Justicia. Pero la inflación es un tema no menor para la Argentina hoy, la cuestión económica, y no hubo demasiado al respecto en el discurso. No, de hecho, la verdad es que no hubo ninguna autocrítica por parte del presidente, ¿no? Entendió que sí, que tienen razón los que se pueden quejar, que la están pasando mal, pero bueno, la pandemia, pero bueno, la guerra, digamos, y de alguna forma trató todo el tiempo de cubrirse desde ese punto de vista, pero básicamente hizo como un gran raconto de logros que para él son importantes, como, digamos, que no sintoniza con la sensación de la calle, obviamente. Y que encima después de hablar de energía y un montón de cosas de obra pública, pasó el corte de medio país energético ayer, o sea que fue blanco de memes en general, ¿no? El enojo como de la gente es como que es una temperatura ambiental. ¿Cuál es tu percepción como politólogo, analista, datos? A ver, ¿qué es lo que se lee? Viste que siempre se habla de la suerte del campeón, ¿no? ¿No? La pelota que pega en el palo, digamos, Dibu que hace una tajada espectacular. Sí. No es la suerte del campeón lo que está arrastrando al presidente, ¿no? Es decir, habla sobre que la Argentina tiene la energía del futuro y a la tarde que se incendian unos pastos, digamos, medio país se quedó sin luz, ¿no? Fue tremendo, Entonces, pero además esto tiene una acusación penal, una denuncia penal por parte del ministro Massa, porque están acusando de sabotaje esto, como si hubiese sido a propósito de que está investigando la justicia, ¿no? Sí, totalmente. La justicia verá, quizás haya hasta podido hacerlo. Pero en todo caso, digamos, todo sistema necesita un backup, digamos, ¿no? Como sabemos, si te falla A, tiene que estar activo B, ¿no? Sí. Y acá, digamos, aún siendo esa situación, te está indicando cierta fragilidad. Con lo cual, digamos, la verdad es que fue un mal día para Alberto, debemos decir así, porque obviamente el Alberto del balance, te guste o no, pero por lo menos era moderado, digamos, no había despertado ni siquiera reacción opositora, que de todas maneras podía hacer críticas al final razonablemente, pero el que quedó fue el Alberto vehemente, ¿no? Que, digamos,
digamos, hizo olvidar todo lo que dijo en la primera parte y tras cartón, digamos, Argentina, media Argentina sin luz, digamos, todo da una señal de precariedad más allá de que haya habido alguna intencionalidad. Bueno, este hecho político es muy esperado porque, bueno, porque los pronunciamientos y los abordajes de las diferentes temáticas, de la autocrítica o no, de la vehemencia o no, de las tensiones y se traslucen analizando los discursos corporales con la presidenta, de que cómo se saludaron con la vicepresidenta, perdón. Pero después está lo que toma eso y la oposición fundamentalmente, que tampoco está muy unida, que digamos. ¿Qué discursos se escucharon mayoritariamente por parte de la oposición y cómo se pueden leer al respecto como disparadores? Mira, me parece que la oposición lo que hizo, digamos, es agarrarse del hecho de que el presidente fue poco autocrítico, que presentó un país con muchas situaciones que seguramente son ciertas, pero que claramente, tal cual vos anticipabas hace un ratito, digamos, no ataca, digamos, los temas de principal interés, que eso es lo que realmente vale para la gente. Y obviamente lo que la oposición subrayó fue eso. Y por supuesto ni hablar, digamos, el hecho de que el presidente en su fase vehemente haya también involucrado a la oposición en la crítica, además del tema del Poder Judicial, y eso, digamos, terminó de hacer eclosión. Yo diría, a ver, para la opinión pública, digamos, intrascendente en el sentido de que nada de lo que haya dicho el presidente lo iba a cambiar. Y por el otro lado, digamos, la oposición obviamente recurrió a un discurso que la unifica por completo, digamos, que es la crítica al gobierno. Claro. Y por otro lado, hacer tanto hincapié en una cuestión como el embiste, el embate a la Corte Suprema, ¿tiene asidero real? Digo, ¿hay mayoría como para que eso ocurra? ¿O es, como dice la oposición, una cortina de humo para desviar la atención de resoluciones que deberían llegar en otros temas fundamentales? Porque eso no va a ser viable. No existe el número de parte de la Cámara, digamos que son 2/3 para poder establecer el inicio del juicio político. Todo lo que puede llegar a pasar es que la comisión de juicio político, que sí controla el oficialismo, emita un dictamen positivo y eso llegue al recinto. Pero, digamos, no va a pasar nada más que eso. La oposición ha comunicado que mientras exista, digamos, este intento de juicio político a la Corte, no va a asistir a dar quórum en la Cámara, con lo cual, digamos, todo esto va a quedar a huevo vasca y todo lo que va a servir es como para que en la comisión desfilen una cantidad de personajes que ayuden a instalar el relato del oficialismo. Pero entonces no va a quedar en nada, ¿no? Puntualmente. Claro. Y esto por ahí damos por sentado de que la cuestión de la Corte Suprema es, a ver, el ataque por parte de Alberto Fernández y por algún sector del gobierno por la distribución con la que se quedó la mayor parte en la ciudad de Buenos Aires, Cava y demás, en contraposición con lo que perciben otras provincias, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Después el presidente hizo también alusión al famoso tema del Consejo de la Magistratura, ¿no? Es decir, hubo, yo te diría ahí como una pequeña clase de derecho constitucional que el presidente quiso dar sobre el tema. Bueno, digo, de vuelta, ¿no? Es decir, básicamente lo que trató de hacer es bajar letra para el propio oficialismo, digamos, y para que el sector más duro del Frente de Todos, digamos, de alguna manera pudiera tener argumentos para saludar positivamente al discurso. Carlos, ya te libero, pero necesito cerrar con esto. No falta nada. Tenemos un año muy fuerte electoral. Y esta es la situación, o al menos una foto de lo que se vio ayer, nos presenta una situación. ¿Frente a qué estamos como electores y electoras? Mira, estamos frente a una situación muy complicada porque las dos principales fuerzas políticas tienen mucho conflicto interno, tal cual comentábamos, que no se va a resolver prontamente, que, digamos, sobre todo en el caso de la oposición, salvo que pase algo raro, digamos, este conflicto solo se va a dirimir en las primarias de agosto, para lo cual quedan 5 meses y medio, que en la Argentina es una eternidad, y todas estas conflictividades, algunos porque seguro creen que van a perder, y otros porque seguro creen que van a ganar,
en todo caso, digamos, la sociedad, en su gran mayoría, está frente a una política que se ha encapsulado en sí misma y que, por supuesto, digamos, así como el presidente ayer obvió hablar de temas de interés mayoritario, también, digamos, la oposición está muy involucrada en sus conflictos y, por lo tanto, tampoco está generando está comunicando propositivamente qué es lo que haría si llegase al gobierno al 10 de diciembre. Gracias, Carlos Fara, politólogo, como siempre, por los contactos con Puntal AM y todos los programas del Grupo Puntal. Gracias. Por favor, que tengas lindo día. Hasta luego, igualmente. Hacemos una pausa y ya seguimos con más. Ya se viene el deporte con Héctor Cometo en instantes.